sí están. Escucha, cuando vos te acordás, yo me pongo una camarita ahí para decimos a veces, para que también bien. Pero va a hablar. Sí, sí, está. Hola, hola. Hola, hola. Recording in progress. Yo simplemente por la compu digo proyecto de sí, sí, sí. Mira la cámara y para acá. Ahí. Y hace clic sobre el cuadrito. Se le doble clic. Ahora hace lo de uno solo. Segundo. Dale, dale, ¿sabes? Sí, ahí la presentación. Sí, ahí se ve, pero poco y nada, ¿no? O sea, hay que llevar por el cable por arriba. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cuál te pongo, la de naturaleza y cultura? Sí, naturaleza y cultura, ¿no? Sí. Ahí arriba eso. Ahí hace clic y ya se abre. Ahí está, perfecto. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, dos avisos para empezar. Primero, el tema de los grupos. Si sabíamos que iba a generar tanto revuelo, no lo planteábamos desde ese lugar. Tenemos más de 40 consultas de personas que están en un grupo, quieren estar en otro, presentaron un trabajo en un lado,
lo quieren llevar a otro. Yo les digo, humanamente no lo podemos resolver con la premura que ustedes quieren, digamos. Hay muchos y muchas que lo pudieron hacer, está todo ok. Y hay, como le digo, 40 o 50 que estamos ahí, que este fin de semana vamos a tratar de resolverlo, les pido paciencia. Pero no funciona así la universidad. Digo, vamos a tener alguna consideración, porque es la primera vez, porque es la plataforma y todo eso, pero hay mucho de adaptación por parte de ustedes con respecto a lo institucional. Porque si no, la verdad que es increíble cómo han puesto en los foros, cómo nos han mandado correos, cómo nos mandaron mensajes. No podemos dar respuesta, entiéndannos en ese punto, digamos, se nos complica mucho a nosotros poder resolver cada situación en particular. Que yo estaba en un grupo, pero presenté el trabajo en otro grupo, que yo estoy en un grupo, pero por problema de trabajo no puedo venir, así que vine a otro grupo. Eh, no me pude inscribir, tuve problemas, digamos, a nosotros nos genera un desorden administrativo. Entonces, tengan paciencia, ya lo vamos a resolver. Están las preguntas ya, los mails ahí en la página, así que de a poco vamos a ir contemplando eso. Tienen que tener en cuenta además que quienes no vinieron a los 3 prácticos primeros que ya pasaron, ya están libres, ¿no? O sea, es muy probable y no se sorprendan si por ahí no pueden ingresar al aula, porque el aula es un soporte de este espacio, o sea, van a poder seguir conectándose los viernes, todo bien, pero al aula ya no van a poder interactuar subiendo prácticos o participando de grupos, porque ya quedaron libres. ¿Se entiende esto? Estas reglas son claras, las planteamos el primer día que vinimos y dijimos de que el 80% de asistencia para regularizar o para promocionar. Si no llegaban, quedaban en condición de libre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Bien, probablemente. Bien, bien. Este fin de semana resolvemos el tema grupos, así que quédense tranqui que el miércoles ya quienes pidieron van a tener una respuesta para que puedan acceder. Ahora, 2 noticias, una buena y una mala, no sé por cuál quieren que empiece. Por la mala. Bien. Sigamos, no, la primera era un reto, no, no crean que vine así mufa, no, era como para que estén atentas y atentos nomás. Ahora volvemos de nuevo, seguimos siendo amigos y amigas, ¿no? No se enojen conmigo. Eh, hay una necesidad de cambiar la cursada del día viernes al día jueves. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque hay compañeros y compañeras que vienen de otros puntos de la provincia y en los días jueves se han concentrado los teóricos. Lamentablemente, nosotros somos como la Rosalía, vamos en contramano con la cursada de los jueves, ¿vieron? Entonces, deberíamos acomodarnos al día jueves para poder estar en línea. Entonces, quienes vienen a cursar se quedan toda la mañana o quienes vienen a la tarde se quedan toda la tarde. Ya sé que tienen 2, pero hay un horario pendiente de 12 en adelante. No es de, ya hay gente de 19, ya hay una comisión de 19 a 21. De 12 en adelante. Sí, nos desocuparíamos
13:30. 13:30. La pueden seguir por Zoom, no hay problema. Quedan grabadas aparte en la página. ¿Que habilite qué? Ah, hay una empanadera que ya va a empezar a venir. Si ustedes aceptan, tiene menú variado, digamos. ¿Cómo? Sí, tiene API sin TAC. Y hay buñuelos sin TAC también para los que quieran. Pueden consumir. Pero ¿cuál es la buena, digamos? Que no lo aplicaríamos el viernes que viene. ¿Por qué? Porque ustedes, en uso de la libertad y de la autodeterminación y bla, 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 declararon el Día del Estudiante como inhábil. O sea, no va a haber clases el día jueves. Entonces ustedes van a conservar todavía el privilegio de que el viernes van a tener, porque ya no es el Día del Estudiante. El jueves festejan, hacen picnic, lo que quieran, pero inviten, se hacen picnic y vamos todos de la cátedra, no hay problema. Pero en serio, vamos manejando esto, no sería el próximo jueves, no sería el próximo jueves, sino que sería la otra semana. Pero véanle el lado bueno de que únicamente sería el día jueves la cursada, no tendrían que volver el viernes ya. Y eventualmente nos quedaría el viernes como día de consulta. Lo podríamos organizar, no todos los viernes, pero sí, como ya se va a venir el parcial, porque el 5 de octubre más o menos tenemos fecha prevista para parcial, no me miren así que yo, sí, lo van a cambiar, ya voy a hablar, pero ustedes recuerdan, y está en la página, porque esa es la prueba que yo tengo. Hola, buen día. Uno de las primeras noticias que publicamos en la página era de que el parcial era el 5 de octubre. El 4 es miércoles, el 4. Entonces, nosotros vamos a mantener esa fecha y ya vamos a hablar con las otras materias para que por lo menos haya 48 horas, 72 horas entre uno y otro examen, para que no estén ahí superpuestos. Ahí sería. Sería el miércoles de trabajos prácticos. No, no, no. Nosotros tomaríamos el miércoles, que es nuestro día. No, pero historia me han dicho que es la otra semana. El 4. Bueno, igual, ya vamos a articular con los profes, pero tengan en cuenta que va a ser para esa fecha más o menos. Entonces, nos queda la semana que viene, que ustedes se toman el día del estudiante, el estudiante, la otra semana que es fin de mes y el parcial. Sí, así el tiempo es tirano. En televisión y en la UNJU es tirano el tiempo. Así, ¿cómo? Entrarían no unidades. Acuérdense que vamos por temas nosotros. Entrarían 4 temas. Entraría el tema que vemos hoy y el tema que vamos a ver la semana que viene. Sí, a ver, vamos a organizarnos. Prendan la luz y nos organizamos. Primer tema, porque también hay consultas vinculadas a esto. Profe, usted va a evaluar lo teórico o lo práctico, todo. Hay temas que ven en teoría y temas que ven en la práctica. Profe, lo que dice el libro, lo que dice usted en clase, todo, pero con la salvedad de que nosotros estamos fundamentando lo que decimos en clase. Entonces, pueden tomar un autor, pero tengan en consideración que si por ahí hay alguna contradicción con lo que estamos trabajando acá,
nada, presten atención a eso. En cuanto al programa oficial, ustedes no hacen la consulta, pero hubo una consulta, de que hay temas de que no estamos dando y que están en el programa oficial. En eso creo que habíamos sido claros también de que nosotros teníamos un programa de cursada, bueno, con el que se iban a rendir los parciales, con el que se iban a trabajar los prácticos y con el que se podía promocionar la asignatura. Quienes la tengan que rendir como libre, obviamente van a tener que ir con el programa que está aprobado por el Consejo Superior, pero ustedes tienen la posibilidad de trabajar con este programa que tiene los mismos temas, pero ordenado de otra manera. Cuando yo hago memoria, digo, por ahí hacemos memoria también con los compañeros y las compañeras en la cátedra, eh, el cambio cualitativo, si se quiere, que dimos cuando, o cuantitativo mejor, del paso del colegio secundario a la universidad, fue que uno tiene que buscar el material de estudio. ¿Se acuerdan que cuando vamos a cuarto, quinto, sexto, nos dan un manual y tenemos todo en el manual y después cuando vamos al colegio tenemos todos los temas? Bueno, nosotros le acercamos los temas en cada unidad y lo que tiene soporte multimedia también enseña. Puntualmente los que están ahora de ética y moral son suficientemente claros, digo. Hay pregunta, profe, ¿y en qué libro vemos eso? Pero lo estás viendo en vivo, digamos, o sea, tienen acceso a Siri en directo y no lo vamos a aprovechar porque necesitamos el soporte libro, no, vamos ejercitando todo. La clase 1 no, porque hubo problemas con la clase 1 con el tema del audio, la imagen y todas esas cuestiones. La clase 2 está subida, sí, está editada, porque hay, a ver, ¿qué pasa? Por ahí no sé si ustedes lo vieron a esto desde YouTube o desde su casa, vieron alguna clase. Hay por ahí muchos silencios que tienen que ver con las consultas que ustedes hacen. Entonces por ahí quedan fuera de contexto las respuestas que damos nosotros, que es una de las críticas que nos hicieron llegar, de que estaría bueno que quienes participen en el aula puedan hacerlo a través del micrófono. Así los que están a distancia pueden entender cuál es la pregunta y cuál es la respuesta en su caso, o cuál es el aporte o contribución. Si no, queda desfasado. Entonces, ese es otro punto que también trabajamos con él. No es que está recortado, está a la mitad. Hay un trabajo de edición en el sentido de que sea como más amigable, digamos, la visualización de eso, que no vaya el material en crudo, sino que tratemos de darle algún tipo de sentido. No es el único, o sea, ustedes en función de eso pueden buscar más material en Internet que vaya en esa línea. Hoy tenemos la posibilidad, ese aporte, y no los tenemos que desaprovechar. Entonces, si ustedes ven que va en línea con lo que estamos planteando, vean más videos. Ayer preguntaban el tema de cómo hacían por ahí con los textos que estaban, que por ahí a algunos les parecía extenso. Hoy tienen los audiolibros, los traductores de texto a voz. Vean la forma de, o sea, eh, veamos de ir ayornándonos a lo que es la vida universitaria, digamos. eh, Tenemos que ir incorporando ya esa dinámica, si no después se va a hacer muy difícil. Se va a hacer muy difícil, pero vamos haciéndolo ahora. Nosotros los acompañamos, vamos a estar acá, pero traten ustedes de ir ejercitando eso también. Así como organizan picnic para el Día del Estudiante, también organicen esto para ir siguiendo. ¿Sí? Sí, vamos a hablar los temas, vamos a hacer una simulación, quédense tranquilos y tranquilas, no va a haber nada oculto, digamos, en esto. ¿Ah? Pero ahora, si no hay más preguntas, arrancamos. ¿Sí? Dale. No más avisos parroquiales. ¿Cómo? Vamos a la primera.
Pongamos, por favor, Maxi. Naturaleza y cultura. El autor que estamos consignando acá, en esta diapositiva está en la página, no es nueva. Para quienes no pudieron ingresar al aula, lo pueden hacer ahí. Este autor que estamos siguiendo nosotros plantea que cualquier organismo, incluye animales, plantas, personas, van a recibir estímulos de la naturaleza. Y a esos estímulos, nosotros, a diferencia de los animales y de las plantas, le podemos dar respuestas diversas, porque tenemos alternativas, no tenemos una respuesta automática como la que podrían tener el resto de los organismos. Acá ya hay un primer posicionamiento. El autor que nosotros le sugerimos, que era Reale, si ustedes ya leyeron algo, él habla de lo dado y de lo construido en este punto. Y cuando habla de lo dado, refiere a la naturaleza como si fuera inerte, como si nada, la naturaleza está ahí como puede estar una ventana o como puede estar un ventilador. Y lo construido sería lo cultural, desde el punto de vista que implica una transformación por parte del humano con relación a ese entorno. Eso dice él. Ahora, esa mirada, nosotros la vamos a ir reemplazando por una mirada que tenga más en cuenta nuestra inserción en el medio natural. No el poderío que podemos llegar a tener o el señorío que podemos llegar a tener con respecto a ese medio natural. Sí, esa decisión que nosotros vamos a tener en función de esa gama de posibilidades de respuesta, la vamos a ejercer en función de la inteligencia, que de hecho no somos los únicos seres animales que tenemos inteligencia. Hay seres animales que también tienen inteligencia y que también tienen posibilidad de dar una u otra respuesta. Pero llegando hasta acá, que nos quede esto, digamos, nosotros como tenemos inteligencia, elegimos cuál es la alternativa más adecuada como respuesta a ese estímulo de la naturaleza. ¿Estamos hasta acá? Bien. El autor plantea, y es algo que también aparece como natural, de que hay un estado de adaptación que tiene que ver con la propia supervivencia. Si yo no me adapto al medio, si no me adapto a mi ecosistema, no tengo probabilidades de sobrevivir en ese ecosistema. Piénselo en un ecosistema ampliado, no solamente lo que tiene que ver con lo biológico, sino también con lo social. Hay una actividad que yo hago que hace que me acomode a ese entorno. Entonces, lo que plantea es que hay una libertad para elegir y esa libertad obliga a justificar esa decisión. Dejemos esto acá, y ya lo retomamos, digamos, lo hilvanamos enseguida, pero que nos quede esta idea. La secuencia sería un estímulo, una respuesta en función de alternativas, una selección a partir de la inteligencia y una justificación de esa decisión. ¿Por qué elegí esto y no elegí aquello? ¿Estamos hasta acá? Bien, pasemos, Maxi, porfa. Veamos algunas precisiones acerca de lo que no es la cultura para nosotros. Porque por ahí cuando hablamos de la cultura como algo abstracto, nos cuesta recortar los alcances de ese término. Yo puedo decir, esa persona tiene mucha cultura porque tiene mucho estudio y sería aceptable, ustedes entenderían, digamos.
O podría decir, che, qué poca cultura, mirá cómo se comportan. Es un término que se utiliza con diferentes sentidos, con diferentes significados. Entonces es importante destacar que cuando nos referimos a cultura no lo estamos haciendo en términos de educación, desde un punto de vista subjetivo. O sea, yo no estoy diciendo esa persona es educada porque va a la universidad y por lo tanto tiene cultura. No lo digo desde ahí. ¿Se entiende? Hay cultura aun cuando no se venga a la universidad, pero no cultura en términos de erudición. Y el problema en el que siempre estamos cayendo, al menos en estos encuentros, es de que cuando nosotros pensamos que hay una cultura que implica educación, instrucción, llegamos al punto de vista objetivo que sería la civilización. Entonces, hay culturas civilizadas y culturas que no tienen civilización y por lo tanto no tendrían cultura. Cuando vemos este punto, yo les había dicho en el primer encuentro, que es re importante, al menos en este espacio, que nos nutramos de los aportes de otras disciplinas. Y acá nos interesa la antropología, porque es la que se ha encargado de estudiar cuáles son las pautas culturales que se expresan en un momento determinado, lógicamente a partir de corrientes que también expresan ideología. Y así como hablamos de la civilización, surge la corriente que da cuenta de la teoría de la evolución de las especies. Antes que sí, sí. Ahí está. Ahí está, ahí llegamos. Estas culturas, digamos, estas posiciones teóricas de la antropología evolucionista plantean que habría habido, lo ponemos en cuestión, entre comillas, distintos estadios en la evolución de las culturas. Habría, en realidad, más que de las culturas, de las sociedades. Habría sociedades primitivas que habrían vivido en la barbarie porque eran nómades, cazaban, recolectaban, pescaban, pero no habían desarrollado esa cultura o esa sociedad. Habría un segundo estadio que sería ya el del salvajismo. ¿De qué dije primero? Barbarie. Salvajismo, barbarie, que es cuando hay, digamos, los pueblos nómades se transforman en sedentarios, se asientan en un lugar y empiezan con el desarrollo de la agricultura. Que estamos haciendo referencia a Taylor, que están ahí también en la filmina. Entonces, cuando nosotros vamos pensando de que ese fue, o esa es la historia común, volvemos a caer en un error, porque sabemos que no es nuestra historia. Nosotros pongamos un ejemplo, no hay una única forma de contar la historia y no hay un sentido lineal en la historia, que es mayoritario. Este, Apocito. Claro, pero antes de llegar a Apocito pasa por Tartagal. Ustedes tienen a Tartagal a mano izquierda y al frente tienen una ruta que sale. Esa ruta es la ruta 86, que es la que va a dar a Santa Victoria Este, que es de ahí, ¿cómo se llama? ¿Ah? No, el otro, Rojas. Jorge Rojas, que es de ahí de Santa Victoria. No sé qué viene, pero ustedes tómenlo al dato nomás de que no tiene nada que ver con Jorge Rojas, pero lo nombramos. No, no. ¿Cómo? Un ícono. Ahí está.
Totalmente. Entonces, cuando uno va por esa ruta, lo que va encontrando son distintos pueblos originarios, pero son pueblos periurbanos que están ahí cerca de la ciudad de Salta y por ahí ya tienen como más préstamos, más intercambios culturales que los que están más alejados todavía de la Ruta 34. Estos pueblos aún viven de la caza, de la pesca y de la recolección. ¿Qué recolectan? Recolectan la miel que las abejas criollas dejan en los árboles y comen esa miel. Alguna vez pruébenla, es un poquito más amarga que la miel de abeja común o la miel de caña, pero es muy rica también. Y ellos, ¿cómo? No, no sabía. La criolla. Ah, mira. Bueno, ellos tienen ahí recolección y cazan, tienen, no voy a decir coto porque es como otra cosa, pero tienen territorios de caza. Lamentablemente esos territorios de caza se están acabando, porque por la expansión de la frontera agrícola. Hay cada vez más desmonte, hay cada vez más monocultivo, entonces los están encerrando en lugares donde la subsistencia se hace cada vez más difícil, porque necesitan el territorio para cazar, pero no lo transforman. O sea, si nosotros pensamos que solo va a haber cultura cuando hay una construcción contraria a lo dado, diríamos, esta gente no tiene cultura porque no transformó su medio. Pero no es la única forma de pensar el mundo. Y ahí viene esto que venimos insistiendo, con que no nos quedemos con lo que dice un texto, sino que veamos el contexto. Entonces pensemos de que hay culturas que no destruyen la naturaleza. Esa cultura que sería nómade, pero ahora obligada a vivir en un espacio determinado, no desapareció según esta teoría evolucionista. No se hizo ni agricultora ni se fue a vivir a las ciudades, se quedó a vivir en el monte. Entonces, cuando nos vengan a vender de que esas culturas nómades desaparecen, no tenemos que decir, no han desaparecido, siguen viviendo, no las queremos ver, las invisibilizamos, las ninguneamos, porque viene por ahí, digamos, no reconocerlas como tales. O pensar de que, por ejemplo, los cultivos andinos, ¿se acuerdan que eran en terraza? Como, bueno, siguen existiendo. O sea, si no, eso terminó con no terminó con la conquista, sigue. No es tal la evolución esta que se plantea desde algunos lugares. ¿Por qué? Porque la evolución después se mide en términos de desarrollo, que es un invento que generaron las naciones más avanzadas, supuestamente. Entonces ellas nos ven desde su lugar y dicen, che, ustedes están subdesarrollados, en vía de desarrollo, no tienen desarrollo, y desde allá nos empiezan a rotular. Cuando en realidad cada cultura tiene su desarrollo y cada cultura tiene su tiempo. Y volviendo, insistiendo en esto, nuestra cultura andina se interrumpió, nuestro desarrollo de cultura andina se interrumpió con la irrupción de la conquista española, porque dejamos de desarrollarnos nosotros como pueblo para empezar a tributar a la corona, que ya lo vamos a ver más en detalle. Pero ¿se entiende hasta acá? ¿Vamos? Bien. Es lo que decía la mirada eurocéntrica, occidental, hegemónica, de cómo se ve el mundo desde el viejo continente. Cómo nos ven como cultura desde el viejo continente. Pasemos, Maxi. Acá lo de Taylor, que decía el compañero, cómo se integra esta cultura y o la cultura, las culturas, qué elementos tienen, comprenden conocimientos, creencias, arte, moral, derecho. Es un complejo que ya vamos a ver que además se compone de bienes que son tangibles o intangibles, pero que se incorporan de manera inconsciente. Pasemos, Maxi, a la otra.
Cultura material, la cultura tangible, la que yo puedo acceder a elementos materiales de la cultura, perdón. Aquellos a los que yo puedo acceder a través de los sentidos. Esto de lo tangible se complementa con lo intangible, que es la representación que yo hago del objeto, el significado que yo le atribuyo a ese objeto. Lo intangible tiene que ver con aquella percepción, aquel sentido que yo tengo de esos objetos, pero se vincula, porque de hecho cada objeto que yo construyo tiene un sentido en la cultura en que lo hago. ¿Por qué hablamos de que una construcción basada en la tradición? Porque tiene que ver con algo que nos viene dado. En este caso sí nos viene dado la cultura. ¿Y por qué le decimos que es inconsciente y no lo sabemos? Porque la empezamos a aprender desde que somos bebés. Cuando empieza nuestro proceso de socialización, empezamos a adquirir la cultura. Entonces la cultura no nos viene como algo enseñado desde una teoría, sino como algo vivenciado desde la práctica. Yo experimento la cultura. ¿Se entiende esto? Y son elementos o herramientas, cuando digo cultura, piensen esto, yo voy a ir incorporando no solo tradiciones, usos, costumbres, sino también morales. La moral me viene dada en un sentido cultural. Agregamos acá de que se nutre de préstamos culturales porque no vamos a encontrar hoy culturas en un sentido puro, virgen. La mayoría de las culturas ya adoptó elementos de otra cultura. Eso se llama préstamo cultural en el sentido antropológico. Ahí termino. Yo lo que hago desde mi cultura es, cuando veo algo de otra cultura que lo puedo adaptar, lo hago. Por ahí un caso, no sé si ustedes conocen las lloronas de Yavi. No, ya pensaban en otras lloronas, no la que se te aparece en los sueños. Estas son las de Yavi, digamos, las que están, no sé si alguna vez fueron para Semana Santa, el Viernes Santo. Es una expresión cultural que tiene que ver con una tradición ya, pero tiene que ver también al mismo tiempo con una celebración religiosa, porque las mujeres lloran la muerte de Jesús. Entonces, por ahí algunos dicen, eso es sincretismo. No es sincretismo, las culturas se mantienen intactas. Hay un préstamo cultural, hay un aporte de la otra cultura del que me apropio y lo utilizo. Sí, ¿qué querías preguntar? ¿Los temas de qué? Ya ve Adita. No, que dice el compañero que el himno sería una expresión cultural, la música, el guayno, los carnavalitos, todo lo que escuchamos porque nos emociona, no, no, como que no cultural decía, no material. No, no, él dice que el himno sería no material en el sentido de que el himno tiene otra representación también. O sea, sí, es intangible, dice. Bien, bien, bien. Este, se- sí, de estos objetos que están en el mundo tangible. No solo, perdón, ustedes vean que hay, no, no necesariamente. Tiene que ver con la representación que yo me hago acerca del objeto.
tiene que ver con el por qué o para qué de ese objeto, pero además el uso que yo le doy a ese objeto. ¿Mm? Supongamos, hay culturas que inventaron el nunchaku, no sé si conocen el nunchaku, como arma de defensa. Nosotros no lo tenemos incorporado al nunchaku. Por ahí nos movemos mejor con una onda, con una gomera, digamos, que con un nunchaku. Pero el mate también, permiso, se me enfría. Claro, ¿qué querías? Material, está bueno. Cultura material. Sí, acá lo que hay que tener cuidado en esto es, por ahí, compañero, me va a dar una mano, vos estudiaste antropología, bien, pero no caer, porque hay por ahí un error en esto también, que es la fetichización de esa cultura. Cuando se entiende que yo participo de la cultura porque me apropio de algún objeto de esa cultura. Por ejemplo, si digo, che, vamos a hacer la Pachamama ahora en septiembre, el 21 de septiembre, para que le demos gracias para todos los estudiantes. Yo lo que estoy haciendo en realidad es considerar algo que es como una tradición cultural como un objeto, como si lo pudiera manipular a ese objeto, porque la Pachamama se celebra en agosto, digamos, esa es la época. Y tiene sentido porque tiene que ver con un calendario que incorpora el agradecimiento en esa época del año. O, no sé, hace bajar los diablos de Ukiah para Navidad. No va, digamos, o sea, si yo lo quiero vender para que vengan los turistas, pero tiene que venir Papá Noel en Navidad, no los diablos de Ukiah. Digo, pero cuando hay esa por ahí, manipulación, eso que es intangible, que tiene un sentido, pasa a corporizarse y pasa a tener otro sentido que no es el original y que no tiene que ver necesariamente con el préstamo del que estamos hablando. Sí. ¿Por qué? Y esa pregunta, ¿no? Con un ejemplo. ¿Por qué a la Pachamama se le da vino? ¿Por qué a la Pachamama se le da asado? ¿Acaso antiguamente se realizaba de esa forma? Y él decía, ¿y por qué no damos agua? ¿Por qué no damos maíz? Por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿ah? Ah, cerveza. ¿Acaso eso no son conceptos? Cerveza, dice que le dan, sí. Y él decía como una crítica a eso, ¿no es cierto? Y la verdad que lo comparto, ¿no es cierto? Y principalmente el agua y el significado que tiene el agua para que las Pachamamas, ¿no es cierto? Bien. ¿Quiere decir algo? ¿No? Hablaron de cerveza y... No, no, salado tendría que ser para la cerveza. No, ya enseguida. Bueno, no puedo decir que no. Gracias. Esto no sale en el video. No, no alcanza para todo, ¿eh? Ni todas. Ya le entramos a esto, pues si no, me va a quedar como si estuviera masticando un peluche de Bonafide, ¿viste cómo se pone? Sí, sí.
Sí, podría ser. Lo vemos más claro en el contraste, en esto por ejemplo, cuando yo reemplazo por ahí alguna práctica o la adapto de tal manera que la incorporación, el préstamo, viene a sustituir lo que yo tengo. Lo dejemos ahí, ya lo retomamos ahora cuando sigamos. La otra, Maxi, por favor. En esta cultura, nosotros, en esto que venimos trabajando, acuérdense, las culturas, nosotros vamos a encontrar pautas de comportamiento que son aceptadas por el grupo. Tenemos prácticas aceptadas y prácticas rechazadas también por el grupo, porque siempre vamos a encontrar intereses que por ahí son contradictorios. Pero cada subsistema jurídico se encarga de que ese equilibrio se restablezca de alguna manera cuando aparece amenazado por la existencia de un conflicto. Estas normas, como orientadoras de conducta u ordenadoras de conducta, pueden ser de tipo moral, pueden corresponder al derecho, pueden ser normas jurídicas, pueden ser basadas en la tradición oral, normas consuetudinarias que nos aparecen dadas por una determinada práctica o costumbre que también es aceptada. Y también las hay religiosas. O sea, convivimos con muchas normas dentro de las culturas. Hay normas que son válidas en algunas culturas y en otras no. Y no por eso las descalificamos, porque tienen un sentido cultural. No hay una aspiración de concebir una única idea de justicia o una única idea de bien. Cada cultura construye su idea de justicia y su idea de bien. Y las normas van en concordancia con eso. Van a ese lugar. Creo que habíamos visto el último encuentro, que por ahí cuestionábamos o poníamos en tensión las costumbres que tenían los musulmanes o por ahí otras culturas, el lugar que ocupa la mujer en otras culturas. Pero eso obedece no solo a la cultura, sino también a normas que tienen en esos lugares, y acá vamos al concepto, morales que existen en esos lugares. O sea, la moral, en sentido abstracto, se hace muy difícil de conceptualizar, porque uno piensa que lo moral es una aspiración a la que se quiere llegar, o es algo que divide o pone el límite entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Pero esto tiene sentido si lo vemos en una cultura determinada, no al voleo. Entonces, lo que es moral en una cultura, en otra puede no serlo, o puede no existir siquiera esa conducta. ¿Se entiende esto? Bien. Y como hay morales que se fueron imponiendo de forma hegemónica a través de la fuerza, nosotros podemos llegar a que hay culturas que comparten muchas pautas morales o muchas normas morales, lo que no significa que esas normas o pautas sean universales. ¿Se entiende? Habrá que respetar cada cultura, cada moral construida en esa cultura, y no tratar de jerarquizar como que hay morales que son más importantes que otras. El otro tema, y volviendo a esto, como hay multiplicidad de normas, también vamos a encontrar multiplicidad de morales en un solo lugar. Puede haber una moral cristiana, una moral pagana, una moral musulmana, digamos,
conforme a la religión habrá una moral que se vincula a la primera diapositiva cuando decíamos cuál es la respuesta ante el estímulo. La respuesta no es automática, se basa en una gama de posibilidades que yo elijo en función de la inteligencia, repitiendo una tradición histórica que se expresa en una norma moral. Llegamos y van a todos los puntos, queda uno suelto. ¿Sí? Tiene como más sentido, digamos, ahora. Desde ahí construimos el concepto de moral en una cultura que puede tener muchas morales, digamos. Lo hacemos con una como para que no sea tan complejo. ¿Pero se entiende? Ah, sí. Una más. Así es. Totalmente. Ujú. Sí, claro, totalmente. Estos valores que nosotros venimos trabajando, ya lo habíamos dicho, que los adquirimos desde la infancia, que nos permiten organizar no solo nuestra conducta individual, sino además la conducta en sociedad, la interacción con otras personas, y también de que viene de una tradición, viene de una historia, de algún momento en el que se consideraron importantes, que van a estar sujetos a revisión en forma permanente. No son eternos esos valores. La respuesta moral en el marco cultural va a ir cambiando con el tiempo. ¿O no? ¿Ustedes creen que no? ¿Y de qué dependerá que cambie o no esa pauta cultural o esa pauta moral? ¿De qué? Pero ¿cómo van surgiendo esos nuevos valores? ¿A partir de qué? ¿De qué hace la conciencia? ¿Y qué más? Bien, estuvo bien, muy bien. Ahí vamos al planteo ético. ¿Mm? ¿Querés pasar, Maxi? Yo creo que ya está. A ver, una más. Y una más y ya terminamos, ¿no? Bueno. Las anteriores, entonces, Maxi. Vamos a llegar a la ética, como plantea el compañero, desde el momento en que yo hago una pausa con respecto a esos valores, a esa respuesta que yo estoy dando, y me pregunto si se justifica éticamente esa conducta moral. Veamos un ejemplo, creo que ya lo habíamos trabajado. Cuando se organiza el Estado, se toma como natural, volvemos de nuevo a lo natural, que la mujer es la proveedora de los cuidados en el ámbito familiar. Es un rol que le viene asignado por su propia naturaleza. Un rol que no lo tiene el varón, pero que sí lo tiene la mujer. Cuidar no solo niños, niñas y adolescentes, cuidar enfermos, cuidar lo que sea, digamos, proveer no la manutención, pero proveer a la educación de la familia, son como roles que vienen asignados a la mujer. Entonces nadie cuestiona el rol o la ausencia pública de la mujer. La mujer no puede participar en la vida pública. Y eso en su momento era una respuesta moral, digamos. Uno sabía de que había una atribución por sexo
y que si era varón le correspondía el ámbito de lo público y si era mujer el ámbito de lo privado, con todas las responsabilidades que tenía, ¿no?, en el ámbito de lo privado. Y de ahí empiezan otras deconstrucciones, que por qué tiene que ser gratuito, por qué el Estado no reconoce el cuidado, por qué no se considera trabajo, por qué empezamos a cuestionar. Cuando empezamos a cuestionar es cuando estamos en realidad debilitando de alguna manera esa conducta moral. Porque no era inmoral que la mujer no trabaje, era moral, era una conducta moral. En ese momento, ¿no?, en ese tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de que hay una asimetría que no se sostiene en la razón, porque decimos, ¿por qué establecer una diferencia entre el varón y la mujer si son iguales? Ahí es cuando pongo en tensión ese valor, esa norma moral, y la reprocho éticamente. ¿Se entiende? Entonces no encuentro justificativo para decir que la mujer se tiene que quedar en la casa a cuidar de los niños y de los enfermos y el varón tiene que trabajar. Bueno. No, no nos vamos más. O sea, yo creo que avisen que no vuelven a comer a la casa, ¿no? Porque acá te van a responder. Cortito le recuerdo al compañero que en la época de las cavernas, las mujeres nos quedábamos a cuidar el hogar, el fuego, que era más importante que ir a cazar, y no es que no podíamos ir a cazar, sino que somos polifuncionales y podíamos hacer más cosas que el hombre que solo cazaba. Yo tengo una duda, ¿cuál es el sexo débil? El antropólogo, ¿qué opina? Sé que se la tira de taquito. Para el antropólogo, sí. No, un ejemplo. Mi marido quiere colgar un cuadro y a mí me pide que le pase el clavo, que le tenga la escalera, que le pase el martillo. No lo puede hacer solo. Lo tengo que hacer yo y lo hago sola y lo hago mejor y no molesto a nadie. Bien, ¿podemos seguir? Podríamos poner una musiqueira, Maxi, para levantar el ánimo de la que está ahí en el video. Cafecito. Ajá. ¿Sí la escucharon ahí? Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando bien en Digo,
agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Todo ya está montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba, alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del volador, nena, que vos. Viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del volador, nena, que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Bueno, seguimos. Tiene un sentido esto, ¿no? No es solo lo lúdico, ya la música, ¿no? Estamos aprendiendo. Que tiene que ver casualmente con ese posicionamiento. Vieron que hay uno de los Guaira también que habla de la civilización. Respondo transformando, respondo adaptándome, respondo respetando, pero en todos los casos tengo cultura. No solo tengo cultura si destruyo, transformo, reemplazo, modifico. Cuando lo dejo tal cual está y lo cuido, también tengo mucha cultura. Y es algo que tenemos que aprendernos también entre nosotros, nosotras. Vieron que hace tiempo me contaron, yo la verdad que no, creo que no estaba, no precisemos. Pero por ejemplo las yungas no existían como tal. Uno hablaba de ramal para hacer referencia a todo lo que es la zona de la yunga. Por ahí los estudios hablaban de una selva pedemontana, una cosa así, pero como región yunga surge más cerca de acá en el tiempo. Si nosotros hoy tenemos una región, un ecosistema como el de las yungas, es porque hubo una cultura que se encargó de cuidarla a esa yunga. Eh, avisen que no llegamos a comer. El tema es este, de que si nosotros reconocemos esa cultura, es un error ir a enseñarle a esa cultura cómo se cuida un parque, cómo se cuida un bosque, cómo se cuida la naturaleza, porque nos viene cuidada por ellos, casualmente, por esos pueblos que estuvieron en el lugar. Y eso es el respeto. No es que nosotros vamos con nuestras normas morales y reemplazamos esas normas, porque esas normas son eficaces, sirvieron para conservar lo que nos llega hoy como legado. Y así como otros tantos paisajes que tenemos acá en la provincia, en donde no hemos tenido ningún tipo de intervención nosotros, por suerte digo, ¿no? Porque no avanzó ni el monocultivo, ni ningún otro tipo de explotación irracional del recurso. Nada, un dato para tener en cuenta nomás. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros dentro de la cultura? Vamos a encontrar signos, símbolos, pero también vamos a encontrar gestos, actitudes, vamos a encontrar palabras, lenguaje oral o escrito, que no significa que porque tenga lenguaje escrito tenga una cultura superior a otra que tiene un lenguaje oral, o que tiene otro sistema de símbolos o de signos que no son los míos. Por ahí vamos también entendiendo esto de la cultura. A ver, otra más. Sí, bueno, lo que habíamos dicho de la transmisión, la familia, todo eso. Vamos a la otra, Maxi, a la de moral y ética.
No me hagan esto. También, profe Maxi. Muchas gracias. La dieta del lunes. El lunes arranco. ¿Quién es la cumpleañera? Oh, bueno. Para que lo mire por la TV. Vamos a la otra música. Bien, y vamos a la primera. Ahí está. Esta diapo ya está también ahí en la página. Pasa que si se durmieron temprano anoche, seguramente no la vieron porque las cargamos como a las 11 por ahí, pero ya la tienen de todos modos. Habíamos dicho, o veníamos diciendo, hasta luego, lo que veníamos diciendo era, recapitulemos, tenemos estímulos, hay una forma de responder a la naturaleza, hay una forma de responder en lo social, no es una respuesta espasmódica, digo que surge así como la de un músculo, sino que es razonada, que supuestamente es valorada, valoración en el sentido de que tengo varios y elijo u opto por una, y luego habíamos dicho la justifico a partir de un valor. Y aquí es donde entra la ética, que ustedes van a ver que es medio finita la distinción, y hay muchos autores que hablan de moral o ética en el mismo sentido. Si nosotros vamos un poquito más allá, la ética es una disciplina filosófica y la moral aparece como una costumbre, como una conducta, una tradición. Pero comparten en común cuando nosotros hablamos de valores, generalmente remitimos a moral y a ética. Pero vamos a tratar de precisarlos ahora. El punto, ustedes van a ver que hay, yo les decía ayer a sus compañeros, compañeras, que cuando armaba la filmina tuve la tentación de usar una línea de tiempo. Y cuando pensé en usar la línea de tiempo, era como una zona de confort que uno tiene de poder explicar la historia desde los griegos, los romanos, la Edad Media y todo, y vamos, como insisto, como la Rosalía en contramano, porque si estamos diciendo que todas las culturas son válidas y que no hay una sola cultura universal, lo que estoy diciendo es una contradicción. O sea, si planteo una línea del tiempo para explicar, yo en realidad lo que tengo que hacer es plantear qué significa la ética o cómo se expresa la ética para las diferentes culturas. Y en esto, el tip, como para que ustedes lo vayan incorporando, es si a ese valor que va a sostener una norma moral que aparece como fundamento de una decisión valorada como respuesta ante un estímulo de la naturaleza, vieron que vamos juntando todo, ¿viene de afuera o viene de adentro? ¿Me viene de una instancia sobrenatural o natural? Al valor lo construyo en forma interactiva con otras personas o lo construyo desde mi interioridad. Esas serían las preguntas. Ahora vamos a tratar de responderlas con las filminas, ¿sí? Lo que sí tenemos nosotros de que no va a haber una única moral. Seguimos sosteniendo esto, va a haber varias morales. Y esas morales nos van a determinar la acción. Pasemos, Maxi, a la otra. Lo que tenemos como dato es que se transmite de generación en generación, por eso hablamos de lo intrageneracional,
que muchas veces lo aprendemos de manera inconsciente, que tiene que ver por ahí con respuestas que ya nos vienen incorporadas desde la experiencia, que no las aprendemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino que generalmente son comportamientos que vamos incorporando a partir de la práctica, de la experiencia. Una más, Maxi, vamos a la ética según las culturas. La primera que vamos a considerar es la cultura andina. Tenemos un primer momento que es el anterior a la conquista. Y no caigamos en la contradicción de decir una moral precolombina, porque estamos marcando como que el mundo arrancó cuando llegó Colón a América, y no es así, el mundo ya existía, la cultura ya existía. Entonces estamos hablando del momento anterior a la invasión. ¿Qué teníamos acá? La moral estaba sustentada en 3 principios que ayer los dije y después me arrepentí porque no sé quechua y por ahí cometo el error, pero bueno, veamos la traducción. Y era, trabaja bien, edúcate bien, practica el amor a la madre tierra, a los dioses, al Inca, al prójimo. Eran como los principios que sustentaban toda la moral cultural del pueblo andino. Cuando irrumpe la colonización, se reemplazan esos valores por los valores que venían de la religión cristiana. Y hay una adaptación de ese valor por uno, o de esos valores por uno nuevo, que sería: no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Hoy casualmente no han venido los compañeros que son de los pueblos, que por ahí nos podrían haber dado una manito para entender esto, pero es lo que hoy se dice, digamos, que se tiene como valor el tema de no robar, no mentir, y el de trabajar, pero no como una obligación. Sí, exactamente, pero son principios que fueron transformados a partir de la colonización, catequización, digamos, evangelización, perdón. Y fíjense ustedes el dato importante. Cuando llega la conquista, la colonización, nosotros no vamos a dejar en un segundo lugar el tema del genocidio. Vamos a seguir sosteniendo que hubo genocidio. Genocidio más grande que existió en América tiene que ver con la matanza, con la llegada de la conquista. No vamos a negar el saqueo de nuestros recursos que se fueron para otro lugar, se los llevaron. Lo que vamos a ver ahora es cómo operó la conquista para ser efectiva. Y trabajó precisamente en los valores. Para que vean la importancia de los valores. Nosotros siempre los ponemos arriba, pero también los podríamos poner abajo, en el sentido que sostienen la moral, la conducta y la cultura. Entonces, cuando el conquistador dice: a partir de ahora desaparecen los dioses que ustedes tenían, porque son dioses paganos, no existe la conexión con los fenómenos naturales, sino que a partir de ahora empezamos con esta nueva forma de espiritualidad que es la de la religión, en realidad está operando una transformación que descoloca a los pueblos originarios porque le cambia los valores. No fue a los hechos, no fue a dejar de hacer esto, dejar de hacer esto. Es empezar a cultivar estos valores. Entonces, cuando opera la conversión de esos valores, la moral se acomoda automáticamente y la conducta se acomoda automáticamente. Por lo tanto, la cultura responde a esos valores. ¿Se entiende esto? Es muy importante. Yo alguna vez discutí y decía que no había sido una guerra cultural, y hoy me doy cuenta que estaba en un error. Era fundamentalmente cultural, porque le entraron al hueso a la cultura, a donde están los valores, a donde están los principios. Eso es lo que descoloca. Sí, sí, cómo no. Eso lo vi plasmado yo en un viaje a Bolivia para el Carnaval de Oruro,
donde justamente los pueblos indígenas festejaban o celebraban, digamos, el carnaval, pero la Iglesia Católica impone el culto a la Virgen del Socavón. Entonces, cuando se hacen los desfiles de carnaval y las morenadas y todo, a las 6 de la mañana tocan Diana y todos van hacia la iglesia de la Virgen del Socavón. Entonces, fue una forma de incorporar, digamos, la religión católica, pero seguir manteniendo esas costumbres paganas para no generar conflictos. Y de hecho, se ve en la representación del señor feudal y de las llameradas, de las morenadas, pero se transformó en algo, un culto religioso, de lo pagano a lo religioso totalmente. Claro, por eso desde su... Fíjense, Linera también aporta ese dato en el libro de Potencia Plebeya, en donde él dice que, bueno, hay una creación de la categorización de ciudadanos. ¿Y qué significaba eso? De que todas estas comunidades originarias tenían que empezar a aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, para sentirse parte y ser ciudadano de un pueblo o de un estado, mejor dicho. Y ahí él decía, bueno, cómo se iba desconstruyendo esa identidad, cómo se la iba matando para aportar una nueva ciudadanía, unas nuevas pertenencias, unas nuevas ideologías, que el hombre no estaba todavía acostumbrado porque no quería dejar sus costumbres, su lengua, pero también lo obligaba y era coercitivo porque tenía que ser parte de un Estado. gracias por los aportes. Pensemos esta situación. Una cultura que tiene normas morales, que están basadas en la relación con la naturaleza, en términos de complementariedad, reciprocidad, respeto, digamos, una integración horizontal, que confía en el cosmos, digamos, o que entiende que el cosmos es el que le da sentido a ese sistema de vida. Se enfrenta con una cultura en donde le niega la posibilidad de apelar a lo que no sea humano o natural, o sea, no podía justificar mi comportamiento en algo que era sobrenatural y que no podía probar, y además en que no podían existir tantos dioses como existían. Y a partir de ahora había que rendirle culto, bien, a uno solo. Entonces, ¿qué hago yo para poder instalar eso? Ataco los objetos materiales, los templos, los monumentos y todo eso, pero al tiempo que volteo un monumento, también estoy volteando un objeto inmaterial, intangible, que es la representación que yo tengo de ese templo. ¿Se entiende cómo juegan? Lo material, lo que yo puedo ver, pero lo que representa para mí ese templo, que se desploma y se reemplaza por una iglesia, es como muy fuerte a nivel de choque cultural. Totalmente. Fíjense ustedes que por ahí se contraargumenta con respecto a esto que estamos diciendo, cuando se dice, bueno, pero el Inca también era conquistador. O sea, el imperio Inca se sostiene con la invasión a otros pueblos que los van incorporando al imperio. Se hace desde otro lugar, ¿no? E incluso se hace desde la complementariedad y de la reciprocidad. Cada uno de esos pueblos que son incorporados, ¿voy bien ahí, cumpado? ¿Sí? ¿Va? Que los españoles llegaron, la teoría dice que llegaron los vikingos y que el pueblo inca los hizo resonar. Ajá. Bien. ¿Querías decir algo? Entonces, es por eso que también fue fácil para ellos
tomar parte de esos incas, agruparlos a su causa para conquistar a los que se estaban en contra, digamos, de esta dominación. Está bien, y hubo también agentes propios del pueblo inca que favorecieron la conquista, obviamente. Pero ¿qué digo? Que no se trata de la misma forma de dominación o de conquista, porque aún así la conquista que hacía el Inca o que los pueblos que se anexaban respetando los valores. O sea, había una incorporación territorial respetando además lo simbólico, lo cultural y lo moral. Si en algún momento, digamos, como tiene que ver con esto de la distribución en una familia, en un ayllu, que tenía que ver con lo que es propio y lo que es comunitario, a partir de ahora iba a empezar como una nueva porción que era la que correspondía al imperio. O sea, mi producción era para mi familia, para mi ayllu, para la comunidad en la que estaba integrada y además para el Estado inca que a partir de ese momento empezaba a tributar. Pero no se reemplazan pautas, digo, eso es lo grave, o sea, es tan grave, digamos, que va... sí. ¿Qué buscaban cambiándole la creencia? O sea, ¿qué es lo que buscaba el conquistador? Principalmente el cambio de conducta, digamos, aceptar como bueno lo que venía de afuera. Pasa que no se, digamos, claro, exactamente. Ese dispositivo, hasta luego, si en algún momento funcionaba como dispositivo el uso del arma o de las armas, digamos, de esa violencia, luego se reemplaza esa violencia material por la violencia simbólica, que ya no era ir contra el cuerpo, sino ir contra la forma de razonamiento de esas personas, para que incorporen la conducta, las nuevas conductas, la nueva cultura, la nueva religión desde acá, y no a machetazo. También. Ahora el tema sí puede ir por ahí, pero lo que nosotros vemos también, que esas costumbres, esa cultura, llega hasta nuestros días. Hoy la tenemos. Obviamente, no en el sentido puro, natural que la encontraron los españoles cuando llegaron, pero sí encontramos muchas de estas normas morales en esa cultura. Y siguen dando sostén, dando sustento a la cultura andina. Por lo tanto, podríamos decir que no lograron su cometido en forma total. Pasa que hoy, digamos, es muy difícil una corriente contrahegemónica en el sentido de expresar, no sé, nuestra autonomía o autodeterminación como pueblo, como América, cuando hay formas modernas de colonización. La colonización no terminó, lamentablemente, esto lo digo desde mi lugar, es una experiencia que va a convivir con nosotros porque nos configuramos, nos determinamos a partir del hecho de la conquista. Fue muy fuerte. De las naciones originarias. Totalmente. Totalmente. También. ¿Qué les pasa, Maxi, la próxima? Ahora sí, nos vamos en un estadio más o menos similar al originario de la cultura andina, pensando qué pasaba antes de Grecia, en los pueblos que existían antes de Grecia, que también sostenían los valores de la ética
a partir de legados de los dioses. Eran los dioses los que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal y lo que le daban contenido a esas conductas morales. Cuando empiezan ya los griegos con la polis, empiezan a trabajar la filosofía, o sea, ya es como que el acento se pone en una mayor discusión de la verdad de esos principios. Y se piensa que esos principios podrían ser universales. Es como una primera idea que hay, una primera aproximación de que serían válidos en cualquier momento y en cualquier lugar, esos principios. Pásame una más, por favor. Tenemos ahí en la filmina, después lo vende ahí para no demorar mucho, pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, que puntualmente lo que plantean es de que esos valores no hay que buscarlos ni en el diálogo con los dioses, ni en pretender una determinada universalidad, sino más bien en la naturaleza humana. Son valores que nos vendrían dados por el solo hecho de ser humanos, de esta humanidad. Una más, Maxi. Cuando pasamos a la Edad Media, ya se nota fuerte la influencia del cristianismo, de la religión. Y por lo tanto, esos valores van a aparecer ahora, a partir de este momento, fundados en la religión cristiana. La ética es principalmente religiosa, pero se impone como conducta moral en esas culturas. Ese reemplazo, digamos, va a tener dos vertientes, por un lado San Agustín, por el otro lado Santo Tomás, que ya los vieron. San Agustín dice que uno accede a esos valores a través de la fe. Y Santo Tomás, en realidad, lo que plantea es de que es a través de la razón que se accede. Pero lo que coincide en ambos es que habría una nueva vida que sería distinta a esta, que es natural, terrenal, en la cual nosotros veríamos por ahí satisfechos nuestras aspiraciones o encontraríamos más sentido a estos valores. ¿Por qué? Porque si yo cumplo estos valores puedo alcanzar la eternidad, puedo alcanzar el cielo, la salvación. Entonces de ahí me viene esta ética que viene a empapar las culturas desde ese lugar. ¿Se va entendiendo esto? Bien. Pasemos una más, Maxi. Y viene la edad moderna. Estamos haciendo la relación de, no sé, de cuántos siglos por minuto. Vamos corriendo a 100 siglos por minuto. Vamos. Lo de la edad moderna siempre van a encontrar esta explicación ustedes, que de pasar de pensarlo a Dios como el centro del universo, pasamos a pensar la persona humana como centro del universo. Por lo tanto, si teníamos la mirada puesta en el cielo para ver cuáles eran los valores que nos iban a llegar, a partir de este momento empezamos a construir racionalmente los valores. Como coincide con el nacimiento de la ciencia, que ya hemos trabajado en los encuentros anteriores, vamos a ver que cualquier pretensión de fundar la ética en elementos que no sean racionales o a los que no se pueda acceder a través de la razón era desechado. Solo podíamos acceder a valores éticos a partir de la razón. Y la cuestión acá era cómo aplicábamos o qué método aplicábamos para poder conocer esos valores. ¿Qué es, digamos, la construcción, el aporte que hace la edad moderna a este proceso de construcción? Valores que se construyen racionalmente. Lo que nos queda todavía es el tema de saber, pasemos una más, Maxi. ¿Cómo se influencia, digamos, esta mirada en el marco de la construcción de los estados modernos o de la aparición de los estados modernos? Ustedes vieron que dentro de las explicaciones del origen del Estado vamos a ver las teorías contractualistas, o sea, las que parten de que existe un contrato social que da origen al Estado. Hay una cierta convención, acuerdo, consenso entre quienes integran un determinado grupo en que tiene que haber
un conjunto de normas ordenadoras de la vida en sociedad. A partir de ahí, lo que pensamos es de que la construcción ya no estaría dada en cada uno, sino que tendría que ver con intersubjetividades que se ponen en juego en esa negociación, para ver cuáles o cuántos van a ser los valores que vamos a tener en el marco de una sociedad. Obviamente, no es una negociación explícita, ¿no? Tiene que ver con la imposición también. No estamos hablando de partes que están en igualdad de condiciones. Estamos hablando de partes que tienen capacidad para imponer esos principios o esos valores. Entonces, negociación sería tipo, por ahí la negociación que podemos hacer con un contrato de cláusulas predispuestas. No sé si vieron los contratos de adhesión, cuando voy a pedir un servicio, por ejemplo, voy a contratar internet y me hacen firmar 10 hojas con una letrita así que no alcanzo a ver lo que dice la letrita, pero tengo dos opciones, digamos, firmo para tener internet o no firmo y no tengo internet, digamos, no hay mucho margen de negociación. Bueno, acá pasa algo más o menos similar con esto, ¿no? Y habría desde el punto de vista de Kant, después si lo quieren ver un poquito más, como una razón práctica, digamos, habría en esta búsqueda de valores, serían valores que me permitan una determinada finalidad. No habría valores en sí mismos, sino valores que serían útiles para o prácticos para alcanzar tal fin. Tiene que ver con una mirada teleológica, digamos, pero en el sentido del beneficio que a mí me daría el reconocimiento de ese valor o de esa ética que estamos tratando. Esa es la última, Maxi. Y queda la contemporánea. En la contemporánea, el autor que lo planteo ayer dice también la salvedad, pero para que no se pongan mal, es bastante complejo. Es un autor que viene de la escuela de Frankfurt, que ya alguna vez la mencionamos, una escuela crítica que hace pone mucho énfasis en lo comunicacional. Entonces, la posición que él nos acerca es de que en realidad esa ética o esos valores que se van construyendo surgen a partir de la intersubjetividad. Entonces, como más o menos para que pensemos de nuevo esa pregunta inicial que habíamos hecho. Si los valores nos vienen dados desde el cosmos, o nos vienen dados desde Dios, o nos vienen dados desde la propia razón, o nos vienen dados desde la propia naturaleza humana. Si son valores universales o son fruto de un consenso en un momento y un lugar determinado. Si son valores que van a ser reemplazados con nuevas generaciones, cuando pongan en tensión casualmente las propias pautas culturales, las propias conductas morales que le dan sentido a esa cultura que estamos tratando, o si van a aparecer inmutables, eternos para toda la vida, según la cultura que se trate. Nos interesa esto más que nada, digamos, que queden claro de dónde surge. Ustedes me dicen que estaríamos y nos vamos, y si no, repetimos, no hay problema. No, bueno, eso es innegociable. ¿Cómo? No, bueno, pueden venir de la religión, de la razón, del consenso, de una cosmovisión que interprete que hay valores que son como metafísicos, que están más allá de la física y que también nutren este comportamiento. Digamos, son distintas las fuentes y depende cada cultura lo que se tome. No hay una visión hegemónica en esto. Ahora, y lo último ya para cerrar, nosotros hacemos todas estas fundamentaciones porque partimos de la idea de que hay muchas culturas y no una cultura en abstracto. Partimos de la idea que hay muchas morales y no una única moral. Y que hay distintas éticas o principios y valores según el momento y el lugar que tratemos. En el marco siempre de una cultura que le da sentido. Porque a partir de ahí organiza la vida social. Si estamos hasta acá, muchas gracias. Feliz día del estudiante el jueves. Muchas gracias, muchas gracias.
No, no, después de la fiesta. Recuerden, vamos a cambiar a los días jueves, pero no el 21. El 22 vamos a tener clase de nuevo acá, viernes 22 a las 10 de la mañana. A partir del jueves 28 empezaríamos a venir a las 12, o se quedarían, pues creo que vienen ya a la mañana. Están desde las 8 y se quedan. Y traigan comida, bebida, todo lo que esté a mano. Gracias, ¿eh? Sí, mira, conservación de la cultura, pero va a haber
Recording stopped.